Con el auspicio de Falco Gestión Audiovisual. Presentamos Ciudadano Tributario. Ciudadano Tributario. El podcast. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar nuevamente con ustedes a través de nuestro programa Ciudadano Tributario, que semana a semana, o si es posible, semana a semana, a veces mes por mes, otras veces no, otras veces sí, pero hacemos lo posible de estar periódicamente con ustedes, entregando la información con respecto a estos temas tributarios que de repente son tan engorrosos, pero queremos llevarlo a la cotidianidad, al idioma sencillo. Y hoy día vamos a tener un programa especial. Hoy día vamos a conversar con un amigo que es amigo nuestro de hace mucho tiempo, pero nuevo en Ciudadano Tributario. No sin antes presentarles, por supuesto, a nuestro partner, a nuestro compañero, amigo, correligionario y peleador de tantas batallas, e incluso a sumo te vi peleando la última vez. Sí. Claudio Pardo, ¿cómo estás, Claudito? Muy bien. Efectivamente estábamos sumando impuestos, no era sumo completamente. Y además estoy contento porque está con nosotros nuestro querido amigo historiador, político, influencer, historiográfico, Eric González. Aquí tenemos más Muy títulos. buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Qué manera de poner títulos. Son tan Titulísticos. honrosos. ¿Cómo estás, Eric? Quedé bloqueado. Muy bien, muy Bien, bien. bien. Feliz de estar acá. Feliz poder de compartir con ustedes Qué bueno. nuevamente. Qué agradable tener la posibilidad de estar contigo. Oye, por supuesto, nada de esto sería posible sin el auspicio y el trabajo arduo de Falco Gestión Audiovisual. Lo que usted se imagine, Falco lo transforma en realidad. Así que no dude, ya aparecerán por ahí los números de contacto para que usted pueda tener este trabajo de excelente calidad de Falco Gestión Audiovisual. Chiquillos, pues, un gusto. Hoy una semana acontecida, ¿eh? 8 días ya, estamos grabando 8 días del cambio de mando, del 11 de marzo. Semana acontecida con una cantidad enorme de situaciones que han ido ocurriendo por parte del gobierno, cambios especiales, pero hay algunos cambios que tienen que ver, o no cambios, sino que han retirado decretos, han retirado de la Contraloría algunos documentos que tienen que ver con decretos firmados a última hora de la administración anterior. Y hoy me entero de algunas consecuencias que trae eso. Por ejemplo, el tema del IVA para la casa propia. Ya, el proyecto que se está ¿Te creando. acuerdas? ¿Sí? Estaba armándose eso y eso pasó ahora a revisión y lo vuelven a lanzar para, como promesa de campaña de CAS, de descontar el IVA a la casa. Pero eso provoca ahora que la gente que estaba a punto de comprarse la casa diga, no, mejor espero porque cuando aparezca esto la disminución del IVA la compro ahí. Entonces la idea es, no sé, yo miro desde una vereda muy social. El IVA se creó en 1974. Era un parche de emergencia y que se quedó para siempre. Uh-huh. Entonces ahora, recuerden bien, el gobierno de Bachelet empezó sí. esta revolución de poder sacarle más ingresos a las personas La para reforma poder alimentar al Estado. Y ahora lo que se está planteando es reducir el IVA, si no me corrige Claudio, reducir el IVA durante 12 meses y la idea es que la gente pague menos por una vivienda, entre un 8 y un 10%, y también que pueda pagar menos dividendos. Entonces, si lo miramos de esa vereda, es interesante, pero la gente cuando ve algo tan, no sé, a veces pienso yo prometedor, la gente se asusta. ¿Ya? ¿Qué opinas tú, Y Claudio? se detuvieron las ventas de las inmobiliarias que estaban a punto de quebrar y se suponía que esta rebaja del IVA iba a permitir bajar precios y que el mercado se activara y logró todo lo contrario. Ya, pero ahí entramos como en una pregunta especial, ¿eh? Porque entonces, ¿es justo, es injusto el problema del sistema, el problema del contribuyente? Yo creo que tiene tantas aristas. Hay una pregunta que yo siempre me hago cuando estoy frente a una persona que está en un crédito, comprarse una casa que tiene IVA. ¿Cuántas UF metro cuadrado te cuesta una casa? Porque claro, ¿por qué se detuvo el mercado? El mercado inmobiliario se detuvo por dos factores. Uno fueron todos los errores que tuvo la antigua concertación, porque lo hizo muy bien al inicio, pero después con Bachelet 2 quitaron esta franquicia que quiere reponer CAST. Esto existía algo muy similar antes, no igual, pero el IVA era más pequeño de la construcción y lo quitaron ese beneficio. Uh-huh. Y las casas se encarecieron por impuestos. Pero hay una segunda variable, es que el costo de construir es muy caro y eso hace de que finalmente la gente no puede acceder a la casa propia.
Entonces, ¿el sistema tributario es injusto? Mira, yo quiero plantear un punto desde una mirada norteamericana. Motín del Té, 1773. Sí, lo que La provoca gente- la exacto. guerra de independencia. Exactamente. Una de las factores o incidencias, dice la frase, no fue por el monto, sino fue por un impuesto ciego sobre un bien básico, que era el té. Ujú. Entonces, cuando tú impones algo que tú sientes que es injusto, la gente, históricamente, se resiste al tema. No es que sea injusto, porque también tenemos que tener la mirada del progreso. Y esto se logra a través de impuestos. Claro, eso se llama riesgo moral en el mundo de los impuestos. Entonces, el problema es cómo usamos el tema del impuesto. O sea, claro, si estamos... el IVA, todos los impuestos nacen para corregir déficit sociales. O sea, yo le saco plata al que puede pagar para dárselo al que no puede pagar, a través de otros servicios, salud, educación. Pero si la gente no tiene acceso a la salud, ¿cierto? Un montón de gente enferma, esperando lista de espera, no accede a la universidad que necesitan. Entonces, ¿para qué pago impuestos? Y ahí aparece la revuelta. Oye, hablando de lista de espera, qué bueno esto del estado de emergencia oncológico, ¿eh? Esto salió hace 2 días atrás y estupenda medida. Van a reducirse los tiempos, ya no la gente no va a esperar 6 meses a que la atiendan, sino que tiene que ser en un máximo de 10 días, creo, 15 días. Y si no es atendida, tiene que pasar al sector privado para que sea... No, yo lo encontré genial. Lo que pasa es que son acciones de medida de urgencia. Ya, yo quiero recargar un punto, miren. No sé si ustedes han escuchado la frase el ruido de sable, 1924. Ujú. Ya, el ruido de sable te plantea que el sistema colapsó porque el Congreso no quería aprobar el impuesto a la renta. Miren este detalle. Aquí se habla mucho. 1924. 1924. Estamos hablando de Chile. Sí, Ya. estamos 100 años. estamos hablando 100 años atrás, la política que forzó a la técnica. Entonces, ¿qué pasa acá? Te están diciendo, nosotros necesitamos urgentemente, yo creo que comunicar y enriquecer el conocimiento de las personas hacia los impuestos. Hacia el IVA, hacia el sistema, hacia lo que sea. Ejemplo, el METCO, si nos podemos salir un poquito de la orilla de lo que estamos conversando. El impuesto aplicado, lo que viene dentro de lo que tú miráis en tu boleta o cuando tú pagáis Sí, algo. pero este es el fondo que... Lo que pasa es que son no fondos, significa- pero dentro hay un impuesto específico. Claro, que Ahí era está, la está el tasa de- impuesto Sí, po. específico de los combustibles, pero además está el METCO que no es para Pero es que disminuir el precio, sino que es para que no suba tanto. El METCO se visualiza porque se invisibiliza el impuesto específico. No sé si lo miran ustedes cuando yo tengo que siempre decir, cuando hablamos de una sigla, algo, la gente no lo entiende. Cuando tú educas a las personas es porque tú les das a entender cómo es el mecanismo correcto para que la gente la pueda aceptar. La gente a la ignorancia se rechaza. La gente evade. Sí, está claro, Claro. está bien. Es que creo que hay un tema de fondo más profundo que lo hablábamos antes. Hablemos de un amigo, voy a inventar un nombre cualquiera, no sé. César. Tenía ¿Ya? que ser él. No, Siempre. Cesario. César. ¿Ya? No, sí. Cesario se va a comprar. Es súper Él- diferente a César. Ya, po. ¿verdad? O sea, es una evolución. Sí. Ya, parto normal. Bueno, perfecto, vamos. parto ya. normal. Debo. César. César. Cesario. Cesárea. Pongámonos serios. Eso, Ya, femenino. vamos. Cesárea para equidad de género. Cesárea. Cesárea. Se va a comprar una casa con impuestos. ¿Cuál es el problema? Que el sistema en el mundo está hecho para grandes políticas públicas. Porque no en ese tiempo no había informática. Hoy día el Estado puede, a través de un RUT, saber cuán mal está una persona. Y supongamos que César, otro César, está, No era Cesario. no era Cesario, no puede comprar la casa, a él debería rebajarle el IVA. El problema de las políticas públicas es que es general. Sí, Y- son todas universales cuando Sí, pues. deberían ser focalizadas. Eso. El tema está que cuando se trata de focalizar una medida pública, se tiende a pensar que privilegia a algunos por sobre otros. Es que efectivamente eso ocurre porque el Estado antes no tenía data, pero ahora está la data, porque falta modernización del Estado. Gran punto ahí, ¿eh? Ahí es el problema. Ya, pero ustedes quieren arrojar todo el tema a la tecné. O sea, siempre tiene que estar todo tecnologizado para que la gente Es que, se sienta. es que ¿Y qué estamos le en la pasa? afán de tener- Ya, de- y yo quiero plantear una misma vereda. ¿Qué pasa con este grupo etario que cada vez es más amplio, que son la Los adultos tercera edad, mayores. la cuarta edad, la quinta edad? Quizás vamos a llegar hablando más adelante dependiendo de la tecnología que tengamos. ¿Qué pasa con ellos? Cuando la tecnología avanza, y yo lo digo de la vereda política, pero Ujú. ya más comunal, las personas quedan atrás y no entienden. No lo entienden porque no logran subirse al carro del progreso, que supone que está siendo impulsado por este combustible Sí, lo que llamado pasa- impuesto. Lo que pasa es que la velocidad en que la tecnología avanza no necesariamente es la adecuada para el tema de enseñar a un adulto mayor. Pero yo me recuerdo hace muchos años atrás
cuando se estaba comenzando a ver esto, había una fundación de Bill Gates que se instaló en biblioredes Que intentó, sí. y se trataba de alfabetizar digitalmente a todas las personas, y de ahí empieza la gente, ya no es tan así. Yo creo que, si bien es cierto, en algunos sectores de la población las personas mayores tienen dificultades, no es la generalidad. O sea, te pongo el ejemplo. Una persona mayor en Las Condes Sí. es fácilmente un 60 o 70% más digitalizado que una misma persona de la misma edad en Peñaflor. ¿Cachai? Tiene que ver también con la sociedad, tiene que ver también con la red social de esa persona. Yo creo que va por ese lado. Si esa persona tiene hijos que son Va por el nieto. o nietos Va por el nieto amables que le ayudan, va por este, que Exacto, aparece ¿cachai? con la Pero tabla la al persona lado, que le está dice, sola, ¿qué hace? abuelita, yo te ayudo. Pero ¿qué pasa con esa persona que sus hijos no decidieron tener hijos? ¿Qué pasa? Sí, es que estaba pensando, perdón, quiero volver al punto anterior, sobre que no es solo la tecné, como decía Eric, sino que también qué pasa con la transformación digital, la modernización de las personas que pagan impuestos. Y así lo tomo yo como generalizando. Y el año pasado, sin ir más lejos, la Comisión del Mercado Financiero que regula la banca había prohibido el uso de las coordenadas digitales y tuvieron que retroceder por presiones de la tercera edad. Porque las personas La mayores... tarjeta de coordenadas. Sí, pues. O sea, en el fondo, es que me hizo sentido de que el sistema entero, cuando empieza a fallar, es porque no se está adaptando a la nueva sociedad, que es una sociedad más envejecida, ¿cierto? Porque no hay hijos. La gente no quiere tener hijos. Tienen perrijos, gatijos, no sé. Tonterías, no sé. En tu Que caso no van a pasa- aparecer. En tu caso pasa todo lo contrario. Claro. Pero fíjate que mis hijas, por suerte, a excepción de sus amiguitas chicas, ellas quieren tener hijos. Pero si Ya. uno habla con los cursos, los niños no quieren hijos. Entonces, el mundo necesita modernizarse Oye, con adultos mayores. qué heavy Pero el esos problema. son medios catastróficos. Yo sé que estamos saltando como de un tema a otro, pero ¿viste el fenómeno demográfico de China? No, no. Es terrible, se están quedando sin chinos. Ya, Porque ya, acuérdate que hiperpotencias poblacionales. claro, pero en el Está caso de China. es que en el- Más de Era- 1.480 millones de es personas. impresionante cómo era que tuvieron que instaurar una ley que prohibía tener más Pero de un eso hijo a finales en del China. 2000. No, estamos hablando de los 80. Y luego de eso, ahora, al darse cuenta que esa política de prohibir más de un niño está provocando que la cantidad de adultos mayores a borde de jubilación no compense con la cantidad de jóvenes o niños que están en edad laboral o están pasando la edad laboral para poder financiarlo. Y eso no solo pasa en China, pasa Ya. en Europa Pero ya y me está quiero- pasando en Chile. Yo quiero agregar En un dato. 20 años más no vamos a tener quien financie las jubilaciones de nosotros. Pues yo ¿Qué paga el quiero, Estado? yo quiero agregar un dato. Justo en China hay un tema que nunca jamás se había presentado por lo mismo de la rigurosidad del modelo de gobierno que tiene. Ujú. Ya, los nini, no sé si lo ubican, Sí. ¿no? Ni Eh, trabajan ni trabajan ni estudian. estudian. ni trabajan ni estudian. Se empezó a dar ese germen que es muy europeo, muy de estilo norteamericano también, a veces en algunos sectores, algunos estados, que es una situación donde el que está al medio, el que produce, el que paga impuestos, el que está preparando a mover la máquina, es el carbón del funcionamiento, no quiere trabajar ni estudiar. Y en China no se había dado hasta ahora. Hasta ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que al no tener población que sigue creciendo para generar mano de obra y estando este mitad que no está produciendo, el grupo muy grande y muy amplio etario de tercera edad está empezando a sentir afectado. Es que se está siendo realmente afectado. Po. Y Porque lo que las que- políticas públicas no van al tiempo de ellos. No, no. O sea, por eso Lamentablemente. decíamos que con el microdato, en modernización del Estado, podrían perfectamente saber cuáles son los ingresos per cápita de una persona. Claro. ¿Cierto? Si lo tiene la data, yo me cuestiono por qué no lo ven. Porque si se dice así, no se dice se va a quitar el IVA a las casas nuevas por un año. Se dice a las personas que el ingreso per cápita, la tributación per cápita, para ser más exacto, es menor a 1 millón de pesos al año, no sé, o no sé, 10 millones al año, para tener un número más razonable, en el fondo el sueldo mínimo, ¿cierto? Esas personas van a estar exentas. Resolviste el problema, da lo mismo en la comuna. ¿Dónde recibe su sueldo mínimo? No sé, yo a veces siento que la realidad es rompe fantasía. La realidad de él es Sí. otra. No, el 550.000 bruto mensual lo multipliqué por 12. Gracias, Ah, gracias ya. por Para hacer que la no haya- aclaración. Aterriza por el dato. Sí, para ir a ganar Y su sueldo mínimo. yo ya me sentía allá en Europa ya. Ya lo voy a decir mensual, no. Mensuales. Mensual. Ya. Los ¿Y? 550. Entonces, sí,
toma todas las cargas de hijos, ¿cierto? O si la señora también tiene ingresos, se suman, se dividen. Y yo ya puedo tener el ingreso per cápita familiar. Eso, ahí se aplican las políticas públicas. Oye, les voy a dejar planteada una pregunta para la vuelta de comerciales. ¿Les parece? Hablemos un poquito de contingencia. Démosle. Veamos qué está pasando con el tema tributario actualmente. Nos vamos a comerciales y volvemos en pocos minutos más. Recuerde, Falco Gestión Audiovisual, su idea la hacen realidad. Si quieres ser parte de este proyecto, comunícate con nosotros enviando un correo a contacto@falco.cl. Te esperamos. Estamos de vuelta nuevamente en Ciudadano Tributario y, oye, queda un tema pendiente. Hablemos un poquito de contingencia, veamos cómo está la cosa actualmente. Hay un punto. ¿Se acuerdan ustedes cuando les prometieron a los estudiantes que se iba a condonar el CAE? Sí, gobierno anterior. Si a ti te dicen que va a desaparecer algo que tú tienes que pagar, ¿lo sigues pagando? No. Bueno, eso es lo que pasó. Mucha gente, con la promesa de que se iba a condonar el CAE, dejó de pagarlo. Y ahora, cuando se viene la nueva administración, en donde dicen, es que ahora vamos a empezar a cobrar el CAE, pero en un rango específico, ojo con eso, no es que todo el mundo lo vayan a calzar con el tema del pago del CAE, sino que todos quienes tengan una suma, un ingreso superior a una cantidad de plata determinada, no sé si 1,5 millones, 2 millones de pesos, ellos tienen que pagar, y en realidad yo no encuentro justo. O sea, si yo estudié con una plata que no era mía, tengo que devolverla. Y si tengo las condiciones de hacerlo, ¿por qué no lo hago? Distinto es, por ejemplo, un estudiante de música o de teatro que no está trabajando o que sus ingresos son menores. A ellos sí debiese haber un grado de tolerancia para no cobrarle. ¿Qué opinan? Yo, primera pregunta, Claudio, ¿quién sabe cuando tú ganas más de 1,5 millones? Impuesto interno. Impuesto interno lo sabe y lo puede cuadrar con el banco incluso. Efectivamente, cuando tú declaras tu renta anual, pero también está el formulario 29, que son la renta mensual para la empresa, y lo que la empresa, el impuesto de segunda categoría que te retiene de tu sueldo, lo declara impuesto interno mensualmente, así que el Estado sabe cada mes cuánto gana cada persona. O sea, el Estado sabe cuánto generamos. Sí. Pero ahí viene el concepto de justicia. Porque yo, que gano 1,5 millones, que ya sabe el Estado, que tiene su gran hermano abierto y su Orwell, analizándolo todo, ¿por qué yo tengo que pagar si esa persona de 1,5 millones menos no paga? No te entendí. Vuelvo a plantearlo. ¿Por qué yo pago si gano 1,5 millones y por qué el 1,480,000 no paga? Pero es que eso pasa en todo, por ejemplo, es que también, ¿sabes qué? Hay cada tema con respecto a eso. Claro, cuando se marca un límite, a veces por un peso está sobre o bajo el límite, ¿cachai? Pero de alguna forma hay que marcarlo. Pues, yo creo que en esa ahí está la estrategia. Es que ahí es donde entramos en el problema si hacemos universalidad de los beneficios, claro, o si la dirigimos, o hacemos una política económica dirigida. Por ejemplo, el amigo de César, el Cesario, sí, tenía un tema con el FOGAPE. Pariente de parto normal. ¿Está por ahí, César? ¿Tú querías contarnos, a ver, a los estudios? Sí, se escucha, sí. Ya. Oye, cuéntanos, ¿qué pasó con tu amigo? No, es que tengo un amigo que tiene una productora, otra... Cesario, es otra Cesario, productora. Para que Otra. Claudio entienda. Falcoria. Y fue a pedir un FOGAPE a un banco y el banco le dijo, sabes que la empresa no tiene ningún problema, renta bien, tiene utilidad, tiene buenos clientes, buena facturación, pero tú tienes una deuda de hace unos años de una caja de compensación, por ende no te podemos dar el crédito. O sea, aclaremos que esta persona es el dueño, el representante legal. Ya. Claro. Ya. Entonces, lo que decía mi amigo, para dejarlo ahí en el anonimato, es que, pero si el aval no soy yo, el aval es el Estado hacia mi empresa, ¿por qué tiene que filtrarme a mí por una deuda? Entonces, se sintió engañado, pues Obvio. Si yo no soy el aval, es el Estado el aval, ¿por qué me tienen que crucificar a mí por una deuda con una caja de compensación que tuvo cuando estuvo trabajando hace mucho tiempo atrás? A lo mejor en el finiquito no le pagaron la cuenta, anda a saber tú qué pasó. Pero eso también lo encuentro... Sí, pues, es feo, pues, se escucha mal. No lo que tú dices por micrófono, sino que la promesa
siempre con la letra chica, siempre con el detallito, para tratar de zafar, para tratar de evitar entregarte el beneficio. Lo pasó con el FUT, ¿se acuerdan? Ujú. Claro, pero a ver, cerrando el tema del FOGAPE. Sí. Pero antes eduquemos, ¿qué es el FUT? Claro, el Fondo de Utilidades Tributarias. Definiciones Que siempre. fue eliminado en una reforma en la época cuando querían hacer esta constitución media loquilla. En esa No, época. pues, el FUT lo elimina Bachelet 2, pues. Claro, pero fue como muy cercana a la constitución. Después voy a hablar que era un ideario ya global de la empresa es mala, hay que golpearla por todos lados ya. contra los Sí, millonarios. había un discurso. Ese ideario venía de antes Ya. y terminó desembocando la constitución que conocemos, donde querían hacer. Ya, pero vamos al tema Ya. del amigo de Ah, César. sí, por eso digo que. Y fueron aprobando a poquito. Por eso es que era el mismo grupo. Ya, pero sobre el tema del FOGAPE. Ese concepto realmente no es que esté malo y tiene que ver con un problema de fondo de que Chile no es un país que tiene educación financiera. ¿Mm? Cualquier institución, independiente de las garantías que tenga, tiene que darle un crédito a alguien que pueda pagar. ¿Vale? Ese es un concepto. Porque recordemos que el banco presta plata con garantía del Estado, pero el banco, la plata que presta no es de él, el banco no tiene plata. El banco utiliza la plata de otros. Por supuesto. A alguien le pasó esa plata, otro privado. Ujú. Y el banco tiene indicadores de riesgo de morosidad. Por lo tanto, cuando le va a prestar plata con garantía de FOGAPE a Cesario, ¿cierto? A nuestro amigo imaginario, mira la empresa y dice, está bien la empresa. Pero luego dice, ¿quién la administra? Análisis de riesgo. Cesario. ¿Cesario tiene problemas él como persona? Sí, entonces no puedo prestarle. Porque es un préstamo que podría no ser pagado. Tiene una alta probabilidad de no pago. Porque el que está administrando la empresa no paga. Pero se supone que ese ingreso lo avala el Estado, po. Que lo avale es porque porque puede pagar. Yo no puedo avalar algo No, que sé que no van a pagar. Pero si es Pero, un aval del disculpa. Estado, se supone que esa persona no paga y el que paga es el Estado, po, ¿o no? Pero para el si Estado. no paga, avale es como un seguro. Si Pero la es que persona no es- paga, sale el Estado. Ya, pues, Pero Es el seguro de la pero- pistola. César, ¿qué querías opinar tú? Sí, Claro. no, lo que pasa es que mi amigo también sacó DICOM y cosas para saber si es que estaba en el listado y no estaba. Entonces también hay una norma o algo que tienen los bancos que tienen como una lista secreta ¿No será como la que tiene impuestos internos? De ¿Esa que- lista negra? de que, claro, a lo mejor, no sé, me imagino, porque si tú le ves los papeles a esta persona, O base de datos, porque se No traspasan tiene. entre bancos. También. pero eso creo que tengo entendido que no es legal. A ver, la información de deuda de las cajas de compensación, la morosidad, sí, es pública, ¿ya? Yo lo que sí creo que hay, de nuevo, la modernización del Estado. Esta información tendríamos que tenerla todos, ¿cierto? En un mismo lugar. Porque tú tenés que estarle preguntando a cada lugar, un cesario quien esté viendo, si le debe a este, le debe a este otro, ¿ya? Ese es un problema de información. No, pero Solamente para que- eso hay una empresa que se encarga que en Chile, bueno, no es la única, pero hay una de las más famosas que ¿Como DICOM? Lo que ocurre es todos que sabemos DICOM- que, claro, ahí está todo. No, pero DICOM acciona si la caja hubiera llevado a DICOM, lo denuncia, dice me debe, Sí. ¿ok? Es que Si no ese- hace es que ese- acción, ese es no el sale tema. en DICOM. Ese es el tema. Mi amigo no estaba en DICOM, Claro. Pero tenía deuda. pero tenía deuda. Una Debe deuda haber sido morosa. una deuda de hace más de 5 años atrás o 3 años atrás. Eso. No, es que no necesariamente es así. Porque tú puedes tener una deuda en una, por ejemplo, en una, no es así, pero una casa comercial, ¿ya? Tengo mi deuda y me atrasé 2 meses, o sea, estoy moroso, no estoy todavía como deudor y no está en la tabla de registro de DICOM, ¿ya? Pero sí hay una información dando vueltas en donde yo estoy debiéndole 2 meses a esa casa comercial. Claro que yo creo que El score. es que claro, exactamente, el Claro. score de riesgo de deuda, pero que quitemos, de nuevo hablemos de políticas públicas. El problema de nuevo es de trasfondo. Si el Estado sabe que con las grandes transnacionales los sueldos van a bajar, ¿cierto? Algunos gobiernos en otros países, como Canadá, por ejemplo, tienen una serie de incentivos para los emprendedores, porque saben que el emprendedor, ¿para qué se endeudó? Para su negocio. Sí. Y que habitualmente las tasas que le Sí, son tan altas, Pero es el problema. Convengamos en que países como Canadá, Estados Unidos, si tú fracasas, es justamente una medalla exacto. y que le da seguridad al Estado de que tú vas a poder De que tú reemprender quieres de nuevo y vas a reintentar salir de nuevo adelante. y otra vez Y te vas a caer de nuevo y te van a volver a avalar. Acá tú te caíste una vez y te crucifican y no, Ese es el no te problema. paraste más, po. Ese es el problema, de que no están siendo acompañados. La Corfo en un momento, los capitales Semilla, Cercotec, ellos deberían ver a
emprendedores como el ejemplo que tocábamos y no estar en este acto de finalmente tenés que ir a un crédito FOGAPE y seguirse endeudando más y más y más. Porque no son acompañados, ese es el problema. Ahora, lo ¿Sí? otro, y perdón que intervenga tanto en este capítulo, No, estábamos hablando del fútbol, por ejemplo, y yo en lo personal, por ejemplo, mi productora, me encantaría no pagar tanto IVA Claro. y poder seguir renovando mis equipos, seguir teniendo más tecnología, Bueno, eso era el fútbol. pero no está, ya no está. Entonces no Pero sé ese cómo- tipo de políticas que en realidad Claro. funcionaba, ¿se podrían reponer? Claro, que un economista, cuando eliminaron, ¿qué era el FUT finalmente? El FUT decía así, si tú tienes mucha utilidad, pero no la retiras, de nuevo, la empresa de la persona, el dueño, Ujú. y el dueño va y no la retira, queda guardada esperando a que algún día cuando la retire pague impuestos. Pero ¿qué pasó? Un economista de cierta ideología fue a mirar todo el FUT acumulado. Y dijo, oye, este es como del tamaño del PIB de Chile, po. Empresarios ladrones y no nos pagan impuestos. Y no tuvo mejor idea que eliminarlo. ¿Y qué lo hace? Porque el FUT, ¿qué quería? Al sacarlo. Que no era que estuvieran haciendo un engaño, era que decía, si tú no lo retiras, queda en la empresa. Y significa que tú capitalizas más. Y lo que quería Chile cuando se creó el FUT, hace muchos años atrás, fue en la época de los Chicago Boys, ¿cierto? Ujú. De esa época. Estamos hablando de la Lo época de quería- los 70. Claro, los 70, lo que quería era que las empresas crecieran con más capital, justamente. O sea, reinvirtieran el capital Era de esa la ganancia en la empresa. ¿Pero por qué lo La idea sacan de que entonces? la plata se mueva, o sea, esa es la intención. Pero Claro. según tú, Eric, ¿lo sacan por un tema ideológico? Sí. ¿Definitivo? Por ¿Sí? supuesto que sí. O sea, aquí definitivamente es la línea política que tú vas a presentar como gobierno sobre las acciones reales. O sea, hay un interés general, pero no un interés específico, como diría Claudio. Qué interesante tema, oye. Bueno, ojalá que a Cesario le vaya mejor con sus trámites. Le mandas cariño a tu amigo. Espero que no sea trillizo, ¿no? Y nosotros, oye, tenemos tema para rato. En realidad podríamos quedarnos varias horas conversando. Así que te dejo comprometido, Eric, para una próxima grabación. Sí, por ¿Ya? supuesto. Así, al tocar tema. Pero Claudio, te quiero proponer algo también. Eric es experto en series, en cine. Historiador en serie. ¿En serio? No asesino en serie, por favor, que quede recalcado. O sea, Historiador en serie. historiador. Exacto. Así que vamos a tocar algunos temas distintos, vinculando que uno vamos con conectando otro, el cine con la ¿cierto? historia y además se conecta con Y va a ser el muy tema entretenido. tributario. Gracias, Claudio. Gracias, Eric, por estar en A este ustedes. Ciudadano Tributario. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden, pórtense mal, pásenlo bien y borren todas las evidencias. Chaito, nos vemos, cuídense. Hemos presentado Ciudadano Tributario. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Ciudadano Tributario. El podcast